Supongo que a todos nos han dicho alguna vez eso de debería darte vergüenza. O hemos hecho alguna vez algo por vergüenza torera, cuando, llegado el momento, la obligación nos rescataba del miedo al ridículo. Entonces, ¿la vergüenza es buena o mala? ¿Es una emoción negativa sin más y que habría que desterrar a toda costa? Ahora que tanto hablamos de autenticidad, ¿la persona auténtica debería no tener vergüenza? ¿En qué se diferencia un auténtico sinvergüenza de un sinvergüenza auténtico? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aviso para Navegantes. ¡Empezamos! Hace tiempo leí un ensayo que me dio que pensar. Elogio de los grandes sinvergüenzas. El autor alababa a grandes personajes de la historia como Felipe II, pues aunque tuvieron conductas en contra de sus principios, es decir, fueron inauténticos, siempre las reconocieron como tales. Llamaban al pan pan y al vino vino. Y eso, sin ser ejemplares, resultaba más sano para ellos y para el pueblo. Por el contrario, otros, como Enrique VIII, para justificar sus actos y ser supuestamente auténticos, cambiaban sus principios para adecuarlos a sus deseos y caprichos. Más reciente es el caso de personas, famosas o no, que presumiendo de autenticidad, salen en los medios contándonos sin ningún reparo sus intimidades nada ejemplares. Personas que ponen la sinceridad como autenticidad por encima de ser virtuosos. Que han perdido la vergüenza a cambio de likes o de audiencia. Como dice Gomá, a consecuencia de ello se nos ha llenado la literatura de canallas orgullosos de ellos mismos y rebosantes de sinceridad, que airean en público sus vergüenzas, esperando que por alguna ignorada razón esa impúdica exhibición despierte nuestra curiosidad. La vergüenza es una vivencia molesta, muy humana, que en condiciones normales nos alerta de que algo que pensamos hacer o hemos hecho no es bueno. Algo que debería darme vergüenza, porque daña la dignidad de la persona. De ahí su estrecha relación con la culpa, como luego veremos. Tiene por tanto dos caras. Por un lado nos avisa, nos protege, pero por el contrario, nos puede frenar también a hacer cosas buenas, por lo que otros puedan pensar. Vencer una cierta vergüenza, como vencer la tendencia a retrasar las cosas o a ser egoísta, forma parte de nuestro día a día. Al igual que la culpa o el dolor físico, la vergüenza debería ser proporcionada. Es bueno que exista, pero no tanta que nos bloquee la libertad o nos haga sufrir innecesariamente. Hay al menos dos vías por las que podemos, sin querer, aumentar la vergüenza y dañar nuestra autoestima y autoafirmación. La primera es cuando te comparas, impulsado quizá por una cierta baja autoestima de base. La segunda, cuando te dejas llevar por un perfeccionismo idealista y toleras mal tus lógicas equivocaciones, o te sonrojas pensando que te van a descubrir. El conocido síndrome del impostor. La vergüenza
suele avisarnos de un modo patente, como cuando nos ponemos colorados. Pero otras veces, y aquí viene mi primer aviso para navegantes, lo hace fuera de la conciencia, y entonces es más difícil identificarla y vencerla. La vergüenza se mueve muy bien por los pasadizos de nuestra intimidad, y es una actriz habitual en esa serie interminable que es nuestro diálogo interior. Unos mensajes que en ocasiones salen a la superficie y nos pueden sorprender expresando en voz baja una supuesta verdad inconfesable. También actúa disimuladamente cuando te justificas con razones que ni tú mismo te crees, sobre todo si parecen virtuosas. Como cuando no te atreves a defender una verdad con el argumento de no querer ser el centro de atención. Tiempo atrás, mostrarte el corazón herido de Ambas surgen de una valoración sobre algo que no está bien en sí o de nosotros. Y las dos nos recuerdan nuestra dignidad y grandeza como personas, a la vez que también nuestros límites e imperfecciones. Una diferencia es que en la culpa juzgas un acto, mientras que en la vergüenza implicas una autoevaluación negativa sobre ti y tu identidad. Una cosa es sentirme culpable de algo malo y otra sentir que soy mala persona. Por otra parte, en la culpa importa menos que se haga público, mientras que en la vergüenza no solo importa, sino que puede llegar a ser decisivo. En todo caso, la vergüenza natural, esa que nos habla de nuestra dignidad de persona, también nos alerta cuando estamos solos, tanto por la autopercepción como por alguna presencia simbólica, como el típico «si mi padre levantara la cabeza». Por último, la culpa te lleva más a reaccionar y corregirte, mientras que la vergüenza te empuja a retraerte y a evitar. Fomenta el deseo de ocultarse al verse uno inútil, estúpido o inadecuado, al grito de «tierra, trágame». Mostrarte el corazón herido de dolor. Parece prudente desconectar el detector de la vergüenza, pero tampoco que sea excesivamente sensible y que no nos deje movernos con libertad. ¿Qué tiene de malo la vergüenza? Lo más evidente es que cuando te impide hacer algo bueno, algo que quieres hacer pero te mueres de vergüenza y no te atreves. Como dice C.S. Lewis, muchas veces pienso que la vergüenza, hasta cuando se da en forma torpe e inadvertida, es mucho más eficaz para impedir los actos buenos y la recta dicha que ninguno de nuestros vicios. Tampoco es buena porque no dejas que la realidad te ilumine la verdad. Si disimulas u ocultas algo, quizá evitas algunas críticas, sentimientos de culpa y algunos malos ratos. Pero puedes perder mucho más. Por ejemplo, por la vergüenza del miedo al fracaso, puedes limitar tu creatividad y originalidad y no aprender de tus errores. Sin quererlo, transformas tú mismo el parque de tu vida en un campo de minas. Por otra parte, como tú también eres imperfecto, la vergüenza te puede impedir reconocerlo por verlo como algo indigno, al grito de «se supone que a mí no me debería pasar esto». En cambio, cuando eres humilde, la verdad no humilla. Por último, a veces la vergüenza te acompaña desde niño, eres tímido o algo inhibido, y eso te hace sufrir ante cosas mínimas. En esos casos, no sientes vergüenza por haber hecho algo indigno de ti, sino que al verte poca cosa, vives la vida con temerosidad, por lo que prefieres ver los toros desde la barrera.
entre la vergüenza natural y la vergüenza tóxica. Existe una vergüenza que podríamos llamar natural, cercana a la timidez, que se tiene desde niño y que podríamos considerar como un rasgo de inmadurez. Esta vergüenza suele dar la cara cuando quieres, por ejemplo, hacer algo bueno o neutro, pero el miedo a un posible ridículo te frena. Pero se puede ir venciendo con el paso de los años. Ojo, de todas formas, porque también se puede ir haciendo fuerte esta vergüenza si en vez de enfrentarla, digamos que le das la razón. En ese caso no dejas que la realidad te empodere gracias a descubrir el engaño de la vergüenza. Frente a esta tenemos la vergüenza tóxica. Esta daña más la estructura de la personalidad, pues se infiltra como un virus en tu disco duro y te va autodestruyendo. Es un sentimiento crónico de inutilidad y autodesprecio, que suele cultivarse en la infancia o adolescencia, precisamente cuando estamos construyendo nuestra autopercepción e identidad. Se origina por situaciones de trauma, abuso, negligencia u otro tipo de maltrato. A veces es una vivencia única, muy intensa, y otras múltiples situaciones pequeñas acumuladas. Internalizamos el mal que se nos hace y nos autorrechazamos por sentirnos indignos. Cuando sufrimos una herida importante, quizá también por una baja autoestima, reaccionamos con vergüenza o sentimientos de culpa. La vergüenza nos impulsa a evitar y a aislarnos. La culpa, en cambio, a la autocrítica. Si se dan juntas, vergüenza y culpa, dañarán más nuestra autoestima, lo que cierra este círculo complejo, núcleo de la vergüenza tóxica. La otra vía para desarrollar una vergüenza tóxica es el estilo de crianza, como ocurre en el perfeccionismo extremo. En estos, una educación muy exigente y poco afectuosa, que valoraba más las conductas que la persona, pudo hacer que ese hijo identificara hacer algo mal con ser malo e indigno de ser querido o aceptado. Esta vergüenza se vive como autocrítica constante, como un perfeccionismo para el que nunca es suficiente, como una baja autoestima que te lleva a no cuidarte, o como una sensibilidad extrema al rechazo y miedo al que dirán. ¿Y cómo ser una persona auténtica? En nuestro caso, un sinvergüenza auténtico. El primer paso es aprender a identificar la vergüenza, sobre todo cuando no es tan patente. Así, por ejemplo, algunos la sienten como hacerse pequeñitos, otros como una falsa prudencia. En segundo lugar, te puede ayudar mucho reconocer y aceptar tus propias limitaciones, para poder así ser autocompasivo y quererte tal como eres. Cuando te valoras bien, normal, te afecta mucho menos la valoración ajena, lo que los demás piensan. Cuando te conoces bien, tu yo real, no necesitas del yo ideal ni del de los demás. En tercer lugar, ser auténtico no es ser perfecto, ni presumir de defectos. Saberse vulnerable y no ocultarlo nos hablan más bien de transparencia. Ser genuino, como dice Brené Brown, incluye aceptar la propia vulnerabilidad. Además, cuando eres autocompasivo, conectas mejor con los demás y eres más empático. Al final, como siempre, son las conductas las que certifican un proceso de cambio. Esfuérzate, por tanto, por actuar en conciencia. Sal de tu zona de confort, no seas conformista, asume riesgos y fíate más de tu intuición y creatividad. No caigas en la trampa de la certeza
ni de las comparaciones. Termino con otro aviso para navegantes. Quizá te pueda ayudar en esos momentos de especial vergüenza el mensaje que nos daba el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y hazlo. Bueno, pues espero que te haya interesado esta pequeña excursión sobre la vergüenza. Te espero el próximo día 15. Hasta entonces, que tengas una buena Semana Santa.